Él es la vida para aquel que camina en destrucción. Que Jesús sea tu única esperanza y que solo en Él pueda estar tu confianza. Bienvenido. Así comenzamos Libertad sin Límites. Me alegra poder saludarte y abrazarte allí donde tú estás. Estés en Latinoamérica, estés en Europa, no sé en qué parte del mundo estás. Y me alegra poder tener este encuentro contigo, que no es un encuentro simple, es un encuentro con la palabra del Señor, donde la abrimos para poder experimentar el poder de Dios y para permitir que Dios pueda abrazarnos con lindas promesas que tiene para nuestra vida. Hoy tenemos un tema súper especial, súper importante. Hoy hablaremos acerca de milagros. Yo te pregunto, ¿tú ya estás esperando algún milagro hace algún tiempo? Buena pregunta, ¿verdad? Porque todos estamos en busca de algún milagro. Algunos en busca de un milagro para recuperar la salud, otros para tener un trabajo, otros piden un milagro, alguna cosa sobrenatural que pueda acontecer en su vida. No sé cuál es el aspecto en tu vida en la cual tú necesitas un milagro. Hoy hablaremos acerca de ese Dios todopoderoso y cómo es que Dios actúa, cómo es que Dios hace milagros. Porque pareciera que para algunos hay milagros inmediatos y para otros no. ¿Cómo podemos explicar todo eso? Eso hablaremos hoy en este programa. En el programa anterior, nosotros hablamos sobre cómo este mundo estaría envuelto en mentira y confusión antes de la venida de Jesús. Y sabes que Satanás usará todas sus estrategias para llevar al ser humano por el camino del error y apartarlo de la verdad. ¿Qué es la verdad? Jesús dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. O sea, Satanás lo que quiere separarte es de la palabra y de tus ojos en Jesús. Quiere que tú te fijes en una placa, en una iglesia, en un líder, en un pastor, no en Jesús. Quiere que tú obedezcas lo que alguien dice, no la palabra de Dios. Entonces Satanás va a inventar muchos milagros inclusive para desviarte de Jesús y de su palabra. Y yo quiero leer contigo un texto bíblico que está en Apocalipsis capítulo 12, versículo 12. Presta mucha atención aquí, dice así. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos, pero ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. ¿Estás entendiendo? El diablo ha descendido con ira, y mientras menos tiempo tiene, más ira tiene. El diablo ha descendido con grande ira y tiene una grande estrategia. Una estrategia para poder engañar a la humanidad. Su estrategia es sutil. Porque Él puede manifestar su poder para probar que Él tiene la razón. Hoy usa obviamente muchos medios, usa la diversión, usa el entretenimiento
para poder distraer a las personas de aquello que es realmente importante. Y es probable que tú estés distraído y estés tan entretenido que el tiempo pasa y las oportunidades de salvación cada día son desperdiciadas. Pero vamos al punto de hoy. ¿Sabes que el apóstol Pablo, en 2 Corintios 14:11, dice: no os sorprendáis, porque el enemigo puede disfrazarse como ángel de luz? Wow. Y hoy quiero decirte un asunto interesante. Desde el jardín del Edén, cuando él se disfrazó para engañar a Eva, él sabe que es el mejor método para poder cautivar la atención del ser humano. El diablo es un cobarde, él no da la cara, porque si él diese la cara, pues nadie le daría importancia. Entonces lo que hace es esconderse detrás de lo más bonito que existe, para poder arruinar la vida. Recuerda que en el Edén no solamente se disfrazó, sino que también hizo un falso milagro. ¿Cómo que hizo un falso milagro? ¿Tú recuerdas que él engañó a Eva haciéndole creer que puede entablar una conversación con una serpiente? Pregunto, ¿las serpientes hablan? Pues no, no hablan. Pero Satanás llamó la atención de Eva haciendo un aparente milagro, haciendo que una serpiente pueda hablar. Entonces el diablo sabe que esa estrategia le funciona. Se disfraza y luego puede hacer hasta un milagro. Por eso es que hoy queremos hablar sobre esa estrategia diabólica, donde hay manifestaciones de poder para realizar milagros, milagros de curación o milagros de exorción. Y las personas podrían decir que son manifestaciones del poder de Dios, mas aquí va el primer concepto. No todo milagro viene de Dios. Voy a repetir una vez más. No todo milagro viene de Dios. Cuando nosotros vamos a Mateo capítulo 7, versículo 21 al versículo 23, Jesús ya nos dice: muchos me dirán en aquel día, en tu nombre hicimos milagros. Y fíjate lo segundo que Jesús dice: en tu nombre echamos fuera demonios. O sea, dos cosas que van juntas. En tu nombre hicimos milagros, en tu nombre expulsamos demonios. Y yo les diré, dice Jesús, no os conozco. Es decir, usaron el nombre de Dios para realizar milagros, para expulsar demonios, pero esos milagros no venían de parte de Dios. Y para que este asunto quede bien claro, yo quiero leerte lo que dice el libro de Éxodo capítulo 7. Éxodo capítulo 7, versículo 9 hasta el versículo 12. Presta atención, ¿estás buscando en tu Biblia? ¿Estás anotando este texto para que luego verifiques? Presta atención allí. Éxodo 7, 9 al 12. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, ¿qué cosa les dice? Si Faraón os respondiere así, mostradme un milagro. ¿Qué cosa está diciendo Dios? Si Faraón les dice, muéstreme un milagro, dirás a Aarón, toma tu vara, échala delante de Faraón para que se haga culebra. Muy bien. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón, hicieron como Jehová les había mandado, y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón a sus sabios y hechiceros e hicieron lo mismo los hechiceros con sus encantamientos. Ahora, ¿no te parece eso extraño? No todo milagro viene del cielo. El milagro que estaba haciendo Aarón era un milagro de Dios. El milagro que estaban haciendo los hechiceros de Faraón venía de Dios. Claro que no. ¿Pero ya te diste cuenta que Satanás hace milagros para confundir? Entonces, aquí encontramos un milagro de Dios y un milagro diabólico. Muchos inclusive hoy piensan que una iglesia que realiza milagros está respaldada por Dios. Ahí está Dios. Porque ellos prefieren ver en lugar de creer
en la palabra de Dios. Entonces, quien quiere ver para creer, pues va a ser seducido fácilmente para que pueda ver milagros, aun cuando en ese lugar se enseñe de manera contraria a la palabra de Dios. Entonces, la evidencia donde la presencia de Dios está, no es que suceden ese tipo de milagros. La evidencia donde Dios está es que se abre la palabra de Dios para estudiarla. Porque antes de estudiarla se pide su presencia, y su presencia da paz, da tranquilidad. Su presencia no es un descontrol de emociones, no. Es un lugar tranquilo, racional, para estudiar, para escuchar la voz de Dios. Fíjate, hoy Satanás aprovecha la necesidad de las personas para poder confundirlos. Y no te sorprenda que hasta puede disfrazarse de religiosidad, ofreciendo soluciones inmediatas para solucionar los problemas humanos en nombre de la Biblia. Pero esos milagros no vienen de Dios. Hoy vamos a ver dos cosas interesantes. La primera, veamos en primer lugar los milagros de exorción y luego o expulsión de demonios, y luego vamos a ver los milagros de curación. Una de las manifestaciones más dramáticas del poder del enemigo es la posesión. Y préstame atención a lo que te voy a decir. Eso sucede cuando un espíritu maligno toma el control de la persona completamente hasta que pueda ser liberada por Dios. Ahora, esto es un asunto real. ¿Comprendes? Esto no es fantasía. Una persona puede ser controlada por espíritus malignos. Claro que puede. Ahora, muchas veces la posesión demoníaca puede ser hoy confundida con una enfermedad mental. Por ejemplo, muchos confunden una posesión demoníaca con esquizofrenia, con psicosis, con epilepsia, con trastorno de identidad, que obviamente tiene que ser diagnosticado y tratado por un psiquiatra. Sin embargo, no siempre es una posesión diabólica, pero hay algunos que confunden eso. Mas cuando se trata de una posesión diabólica, aquí hay algunas características importantes. Número 1, existe una fuerza sobrenatural. O sea, la persona que está poseída tiene una fuerza sobrenatural. No es su fuerza. Y además tiene una voz que no es la voz de la persona. Entonces, esa persona entra en un estado de furia y de odio violento, especialmente cuando se menciona el nombre de Jesús. En cambio, cuando una persona que tiene una enfermedad mental no se perturba cuando se exalta a Cristo, es porque no está poseída. ¿Entiendes? Entonces, ¿cómo yo puedo identificar a alguien que está poseído por el demonio? Una persona poseída por Satanás se descontrola, por ejemplo, cuando se canta un himno, cuando se lee la Biblia, cuando se menciona el nombre de Jesús. Ahí está clara la diferencia. Ahora, ¿quién está sujeto a este tipo de situación? ¿Sabes que el enemigo no puede dominar a todas las personas? No puede. Porque para dominar a las personas necesita el consentimiento de cada una de esas personas para hacerlo. Ahora, eso generalmente ocurre de manera gradual, en la medida que tú le permites a Satanás tener el control de tu vida. El libro Deseo de todas las gentes, página 100 y página 101, es un texto brillante que dice así. Dice, el tentador nunca puede obligarnos a hacer lo malo. Es interesante, ¿eh? Él no puede dominar nuestra mente a menos que nosotros lo entreguemos. Porque la voluntad debe consentir, la fe. Si tiene fe en Cristo, nunca va a permitir que Satanás tenga el control de todo. Antes que Satanás pueda ejercer su poder en la vida, tú tienes que abandonar a Cristo. Ahora, aquí viene el otro asunto. Todo deseo pecaminoso que tú acaricias en tu vida, sí es un punto de apoyo para que Satanás tome control. O sea, todo detalle en que nos dejamos alcanzar por Satanás
o dejamos una puerta abierta para que Satanás pueda entrar, él aprovecha para poder destruirnos. Y aquí viene lo triste, ¿verdad? Porque nuestro mundo hoy está apartándose de manera progresiva de las normas divinas, de una vida correcta y de una vida íntegra. ¿Sabes que la realidad actual es que el cuerpo de miles de personas hoy está afectado por malos hábitos y por enfermedades? La mente queda debilitada por el relativismo, por las filosofías destructivas. Y por otra parte, la religiosidad vacía termina siendo dominada por los malos deseos y el culto al sensacionalismo. Y claro, si tú juntas todo esto, estas son condiciones favorables para que el poder de las tinieblas alcance su objetivo de tener control sobre las personas. Por eso aquí va un consejo. Nunca permitas que Satanás tenga dominio. Porque puede ser que en un momento, cuando tú le permites tanto, él pueda tener dominio completo de tu voluntad, de tu vida. Entonces, ¿cómo yo no le permito? Saca de tu vida aquello que crees que te está dominando y te está apartando de Dios. No des lugar al enemigo. De esa manera, el enemigo no tiene más dominio en tu vida. Y si a eso tú añades oración y ayuno, pues la victoria está completa. Satanás no tiene más poder sobre tu vida. Pero vamos ahora al asunto que nos lleva al tema de hoy. Es posible que hoy haya cultos de expulsión de demonios, expulsión de espíritus malignos. Ahora, con mucha tristeza puedo decir que muchas de esas cosas son teatros armados. Y eso está comprobado. Todo es armado antes. Para que tú no confundas, yo sí creo en el exorcismo, porque el exorcismo hacía parte del ministerio de Jesús en la tierra. Yo no estoy negando eso. Recuerda que durante su ministerio, Jesús libertó a cautivos espirituales y a personas que estaban aprisionadas por años. Tú puedes ver que los evangelios registran por lo menos 7 milagros donde Jesús libertó a personas endemoniadas. O sea, yo creo en que una persona puede ser poseída y yo creo en el poder de la exorción. Ahora, Jesús, ante esas personas endemoniadas, hizo evidente su soberanía y su poder sobre todo, inclusive sobre los espíritus malignos. Porque no existe un poder mayor en el universo que sea capaz de resistir a la acción directa de Jesús. Y en esto reside nuestra certeza, nuestra victoria sobre el pecado y sobre el mal, porque nadie puede resistir la presencia de Cristo. Pero ¿cuál es el problema de hoy? El problema de hoy sobre la expulsión de demonios o la expulsión de espíritus inmundos en muchas reuniones religiosas es, mira, esto es lo curioso, es que sorprende que el espíritu malo está presente siempre en la reunión. ¿Cómo es eso? Toda reunión hay expulsión de demonios. O sea, todas las veces el demonio va ahí. Curioso, ¿verdad? Noche de culto, noche de expulsión. Otra noche de culto, noche de expulsión. O sea, el demonio vive ahí. ¿Por qué razón? Es increíble que inclusive yo ya vi esos programas donde le dan el micrófono al endemoniado para que hable. O sea, muchos que van allí a ver un culto, a adorar a Dios, terminan escuchando lo que el diablo dice. Esto es increíble. Y se observa que los espíritus incluso allí guardan fila en su turno, allí para aproximarse al micrófono. ¿Te das cuenta que esto ya no es algo bueno? Y este tipo de situación pues nos hace dudar de la veracidad de aquellos cultos donde hay expulsión de demonios. Yo te quiero decir un asunto interesante aquí. Ningún cristiano debería tener placer ni curiosidad de escuchar las mentiras del diablo. Recuerda que el diablo es el padre de la mentira, por lo tanto, nosotros no tenemos nada que ver con él. Y solo mediante una vida consagrada a Jesús y por el poder divino podemos enfrentar este fenómeno. Y Jesús lo afirmó cuando él orientó incluso a sus discípulos y les dice, esta clase de demonios solo puede ser expulsada con oración y ayuno. Así dice Jesús en Marcos capítulo 9, versículo 29. O sea, expulsar demonios, no creas que es un asunto simple.
Es uno de los momentos más tensos de todo ministro. No es un show. Es exactamente en esa hora cuando Dios realiza el milagro. ¿Estás entendiendo? O sea, es exactamente en esa hora cuando Dios realiza el milagro y muestra su poder y su soberanía, donde nada puede resistir al poder de Cristo. Entonces, ¿cualquier persona afligida por el mal puede ser liberada? Claro. Basta desearlo de todo corazón y buscar el auxilio en Cristo. En ese caso, pues tú debes buscar una iglesia o un pastor, pero que tema a Dios, que predique sobre la palabra de Dios, que guarde los mandamientos de Dios, que están aquí como la Biblia enseña, incluyendo el cuarto mandamiento que ordena santificar el séptimo día. Entonces, en ese lugar, el enemigo de Dios tendrá miedo de entrar. Ahora, recuerda que una persona que es poseída incluso tiene momentos de lucidez. Entonces, la persona afligida por el mal, en ese momento de lucidez, puede tomar una decisión por sí misma. Y es esencial que esto pueda suceder y allí puedas pedir ayuda a Dios. Porque las personas que quieren, que van a ser libertadas, tienen que querer. La persona necesita querer ser liberada. Entonces allí Dios oye tu clamor y la liberación acontece. Porque la promesa es que Él mandará a sus ángeles para poder socorrer a esas personas sinceras. Ahora, aunque la posesión sea un fenómeno real, recuerda que Dios está dispuesto y tiene poder para libertar a la persona que realmente quiere ser libre. Tú puedes preguntar, ¿cómo yo puedo enfrentar una situación como esta? ¿De qué manera yo puedo evitar que Satanás en algún momento tome posesión de mi vida? En primer lugar, mira, tú tienes que saber que la victoria ya fue conquistada por Jesús. Y de esa manera es imposible que algún espíritu te domine a menos que tú lo permitas. Si tú eliges a Cristo en tu vida, si Él es lo primero, lo último y lo mejor, Satanás no tiene lugar en tu vida. Número 2, tira a la basura o saca de tu vida las cosas que te llevan al mal. ¿Qué cosa te está llevando al mal? ¿Qué música estás escuchando? Desecha bebidas alcohólicas, pornografía, rock, cigarrillos, drogas, toda forma de espiritismo. Recuerda, el espiritismo en cualquiera de sus formas, libros, películas de ocultismo o hechicería, o entrar en aquellos juegos de ocultismo, eso te puede llevar para que tú te entregues literalmente a Satanás. Es decir, cualquier cosa que pertenece al poder de las tinieblas y no al poder de Dios, deben salir de tu vida, deben salir de tu casa. Muchas personas son libradas del poder del mal solamente al destruir todo aquello que los aparta de Dios. Número 3, pues adopta una alimentación saludable, ya que la mente y el cuerpo están en sintonía y la posesión obviamente pasa por el dominio de la mente. Por eso es importante tener una buena salud. Número 4, ten el hábito de leer la Biblia todos los días. Esto es fundamental. La palabra del Señor tiene poder para protegernos y para guardarnos. Otra cosa, nunca te acuestes a dormir sin antes orar a Dios. Y ora de manera específica. Pídele que te liberte de todo lo malo. Clama para que los ángeles de Dios vengan y estén contigo. Número 6, no tengas miedo. ¿Sabes? Si tú estás con Cristo, no debes tener miedo. El enemigo de Dios tiembla a Cristo, porque Él fue vencido en la cruz del Calvario y fue vencido para siempre. Pero si las películas del terror pueden llevarte al terreno del enemigo y tú lo estás acariciando en tu hogar, es tu deber familiar mostrar a ese intruso una salida, que salga de la casa. Es hora de posicionarse del lado de Dios. De esa manera se expulsa el demonio, sacando aquello que nos separa de Dios, no haciendo un show. Es apartando las cosas que te alejan de Dios de tu vida. Y recuerda que la promesa de Dios es segura. No luchamos solos, no tenemos nada que temer porque estamos bajo el escudo del Altísimo que todo lo puede. Tú eres hijo de luz, anda siempre en la luz y serás libre. Que el enemigo de Dios no tenga nada en ti, que tu corazón pertenezca únicamente a Jesús,
Y ten en mente lo que el apóstol Santiago dice: sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de vosotros. Pero sométete a Dios. Y cuando Cristo te liberta, lo hace para siempre. De esa manera una persona es libertada. Muy bien. Ahora veamos el segundo engaño, que son los milagros de curación. Mucha gente va a una iglesia no porque quiere tener un encuentro con Dios, no porque quiere salvación, no porque desea un cambio en su vida, apenas quiere un milagro de curación y prosperidad financiera. ¿Es verdad o no es verdad? Ay, Satanás es tan astuto. Él conoce tus luchas, tus problemas, tu dolor, porque Él provoca el sufrimiento en el mundo. Entonces Él puede mostrarte un camino donde haya promesas de solución inmediata e inclusive puede realizar milagros. Y hoy hay mucha gente que no busca a Dios, solo busca un milagro de Dios, pero no quiere a Dios. ¿Qué cosa es un milagro entonces? Milagro. Un milagro es quebrar las leyes naturales para que suceda algo extraordinario. Yo te quiero decir que Dios puede hacer milagros, porque Él tiene poder. Pero ojo lo que te voy a decir ahora. Dios hace milagros cuando Él quiere, con quien Él quiere y como Él quiere. No porque yo lo ordeno, no, sino porque en su soberana voluntad lo permite. ¿Entiende la diferencia? De aquellos que dicen, yo ordeno. Espera un momento. Los milagros acontecen no cuando yo ordeno, cuando Dios quiere. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, la Biblia dice que resucitó solo a 3 personas: la hija de Jairo, el hijo de la viuda de Naín y a Lázaro. ¿Cuántos muertos habían? Muchísimos, pero resucitó 3. Cuando Jesús resucitó, dice la Biblia que fueron resucitadas primicias, que no sabemos quiénes fueron. Ahora, hubieron muchos muertos, pero solo resucitó 3. ¿Ya te diste cuenta por qué? Los milagros suceden cuando Dios quiere, no cuando yo quiero. Cuando Jesús entró al estanque de Betesda, en ese estanque habían muchos enfermos, pero apenas sanó a uno que estaba 38 años enfermo. O sea, el resto continuó enfermo. Solo sanó a uno. Entonces, querido, no existe un texto bíblico donde Dios te prometa librar de todo sufrimiento cada vez que tú digas en el nombre de Jesús y ya eres libre y ya eres sano. No, no existe. Dios te prometió su presencia en todo momento y su presencia te daría la fortaleza necesaria para llevar ese dolor que en su soberanía Él no va a actuar, Él no va a hacer ningún milagro como tú esperas. Y Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. No dijo todo el que sufre vaya a una iglesia porque ahí va a ser curado. No, dijo en el mundo tendréis aflicción. Mientras estamos en la tierra, el dolor va a tocar tu vida. A veces Dios va a hacer un milagro, otras veces no. Pero yo debo seguir confiando en Dios. ¿Recuerdas los 3 amigos de Daniel? Cuando respondieron a Nabucodonosor, no vamos a arrodillarnos delante de la estatua que tú has levantado. Y le dijeron así, nuestro Dios nos librará, pero si Él no nos libra, aún así no adoraremos tu estatua. Eso es fe. Yo creo que Dios puede hacer un milagro. Pero si Dios no lo hace, yo sigo confiando en Él. Dios tiene poder, claro que sí. Pero si no lo hace como yo pido, yo seguiré confiando en Dios. Mira la experiencia de los discípulos de Jesús. ¿Tú sabes cómo murieron ellos? Todos murieron en las peores circunstancias, pero fueron fieles hasta el fin. Pedro murió crucificado cabeza para abajo. Santiago murió decapitado. ¿Recuerdas que a Juan le colocaron en un perol de aceite hirviendo y después lo llevaron para Patmos? ¿Recuerdas de Juan el Bautista? Le cortaron la cabeza. Porque en el mundo tendremos aflicción. Dios no evitó el sufrimiento de ellos. En su soberanía voluntad permitió. Pero nunca les faltó la presencia de Dios. Porque Dios los acompañó en medio de su sufrimiento hasta el final. Cuando repasamos la historia en la Edad Media, miles de cristianos murieron en la hoguera siendo quemados vivos. ¿Por qué Dios no hizo un milagro? ¿Por qué? Pero Dios los acompañó hasta el final.
Entonces, ¿de dónde salió la idea de vengan todos los enfermos y en el nombre de Jesús todos dejarán de sufrir? Tu sufrimiento acabará, pare de sufrir. ¿De dónde salió eso? Cuando yo voy para la Biblia, en el libro de Segunda de Corintios, préstame atención, mira este texto. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 7 hasta el versículo 9. Mira lo que la palabra dice. Dice, y para la grandeza de las revelaciones, para que no me exaltase, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás. Por lo cual he rogado al Señor que lo quite de mí, y Él me ha dicho, bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en la debilidad. El apóstol Pablo sufría algún problema físico, y él se fue a Jesús diciendo, quite este aguijón de mi carne. No sé si era un problema de salud que le atormentaba, no lo sé, pero ¿qué cosa le dice Dios? No. ¿Estás entendiendo? Él dice, mi poder se perfecciona en la debilidad. Ahora, Pablo por eso dio la espalda a Dios. No, continuó sirviendo a Dios. Ahora, préstame atención aquí. Dios puede hacer milagros, claro. Claro que puede hacer. Pero no cuando yo ordene. ¿Comprendes? No es cuando yo quiero. Es cuando Él quiere. No es como yo quiero. Es como Él quiere. Por eso cada vez que oramos por un milagro, pedimos que se haga la voluntad de Dios. No decimos, bueno, ahora yo tengo poder para sacar o para curarte. No, porque el poder viene de Dios. No es como quieres, como Él quiere. A veces Dios no va a hacer el milagro como quiere. A veces Dios no va a quitar la montaña de problemas, pero el milagro que va a hacer en tu vida es darte fuerzas para subir esa montaña. A veces Dios va a abrir el mar. Otras veces Él te va a enseñar a caminar por encima de las aguas. Porque los milagros no es como yo quiero. Entonces, la idea de que en el nombre de Jesús hoy serás curado no es bíblica. Claro que Dios prometió su poder. Y en el nombre de Jesús pueden ser curados personas, sí. Pero no como yo quiero, como Él quiere. Te voy a decir cómo funciona este asunto. Mira, ven. Si hoy hay tantos que dicen que tienen el poder para sanar, ven aquí a esta iglesia y aquí en el nombre de Jesús tú vas a ser curado, tus enfermedades van a salir. Yo pregunto, si es que esto es verdad, ¿por qué en lugar de estar en las iglesias no están en los hospitales? ¿Por qué no van a un hospital y dicen en el nombre de Jesús todos se sanan y todos se levantan? Ya no tendríamos más hospitales, ya no tendríamos más enfermos. ¿Para qué necesitaríamos ir a un médico? Es que le falta fe. Te pregunto, ¿Pablo tenía fe en Dios o no tenía fe en Dios? Tenía fe y Dios le dijo que no. Y otra vez quiero que quede claro, Dios puede hacer milagros, pero no es porque un pastor grite, ordene,